Bueno, en esta habitación súper elegante pero algo oscura, hay un joven sentado en el sofá. Se está poniendo muy acaramelado con otro tipo, dándole un consuelo que cualquier mayor de 18 entendería perfectamente. Pero lo que no sabe es que toda esta escena íntima con un tipo llamado Kyodien está siendo grabada por una cámara oculta. Mientras tanto, en otra habitación, un tipo llamado Gudong-yuk está viendo cómo sucede todo. Se lleva la mano a la cara, totalmente impotente, y probablemente pensando, ¿en serio, cómo demonios te crió nuestro padre? Y de repente volvemos al pasado justo cuando un joven Gudong-yuk llega a casa de la escuela. Su padre lo lleva a una habitación para una charla, y se puede sentir la tensión de un ¿es en serio? El niño es solo un pequeño que se quedó sin padres, dice su papá. ¿No es desgarrador, hijo? Eres el mayor, así que necesito que lo cuides como si fuera de tu propia sangre. Gudong-yuk responde bruscamente, con total frialdad, ¿qué clase de supuesto primer amor es este? ¿Que traes a su hijo a casa e inmediatamente intentas encajármelo a mí? Es obvio que en realidad no te importa. No puedo con uno más yo solo. Duncan ya es suficiente. Su padre pierde los estribos y le grita, «Eso no es lo que quise decir. Solo trata al niño como si fuera tuyo. ¿Qué tan difícil puede ser cuidar a un hermanito enfermo?» Como hermano mayor, Gudong-yuk dice fríamente, ¿por qué un niño que ni siquiera es pariente de sangre? ¿Sería mi hermano? ¿Y cómo puedes fingir que te importa la enfermedad de otro niño cuando has abandonado por completo a tu propia esposa? Después de soltar esa bomba, Gudong-hyuk le da la espalda a su padre. Le pregunta, ¿acaso tienes idea de cómo está mamá ahora mismo? Mientras se frota la frente adolorida. En un momento como este, papá está tan harto que suelta una risa amarga. Si tanta lástima te da, entonces críalo tú mismo. Y con eso, Gudong-hyuk sale furioso, cerrando la puerta de un portazo, solo para encontrar a alguien parado justo al otro lado. Ve a este niño pequeño con una expresión súper tierna pero algo distante, que claramente ha estado ahí todo el tiempo. Gudong-yuk se queda mirando al niño en completo silencio, probablemente sin tener idea de qué hacer en esta situación incómoda. Entonces, recuerda lo que dijo su padre, que los padres del niño murieron en un accidente. Se quedó completamente solo y fue entonces cuando su padre lo trajo a su casa. La historia era que es el hijo del primer amor de su padre, aunque la responsabilidad simplemente se le endosaron a él. Pero al ver todo esto, comienza a darse cuenta de que este primer amor debe haber sido algo muy importante para su padre. Digo, el viejo incluso le cambió el nombre al niño a Gudong-che. Lo registró oficialmente en la familia y comenzó a alimentar al niño con todas estas mentiras. El niño era demasiado pequeño para entenderlo en ese entonces. Y en ese momento, Gudong-yuk simplemente pensó que el chico tenía muy mala suerte de haberse enredado con su familia disfuncional. Y aunque se sentía un poco mal por el niño, Gudong-yuk básicamente decidió simplemente ignorarlo. Pero por supuesto, todo se puso de cabeza el día que el pequeño se lastimó. El personal de la casa estaba como loco, y Gudong-hyuk, que acababa de llegar de la escuela, vio el alboroto y preguntó qué pasaba. Uno de ellos tartamudea. Es Dong-che. Está un poco herido, bastante mal. No es muy profundo, pero con el joven amo debemos mantener la calma. El pobrecito probablemente lloró a mares. Déjenme verlo. Pero cuando Gudong-hyuk vio la condición del niño por sí mismo, quedó totalmente atónito. ¿Por qué hay tanta sangre? Justo en ese momento, el director Yang también se acerca corriendo. Se ve súper preocupado e inmediatamente levanta al niño en sus brazos diciendo, la herida en su mano es demasiado profunda. Dong-hyuk estaba confundido, pensando, es solo un pequeño corte de la hélice de un avión de juguete. Entonces, ¿por qué está sangrando así? Entonces lo entiende, recuerda haber oído al director Yang mencionar algo. El niño tiene algún tipo de condición relacionada con la sangre. Recuerdo vagamente que dijo que era un trastorno hemorrágico, ¿verdad? No fue hasta que llegaron al hospital que Dong-hyuk supo la verdad. Era hemofilia. Es esta enfermedad rara en la que la sangre de la persona no tiene suficiente de lo que la hace coagular. En pocas palabras, es una condición que hace que sea súper difícil detener el sangrado una vez que comienza. ¿Se puede tratar? Por ahora, no tiene cura. Así que se trata de cuidar su salud y evitar cualquier tipo de sangrado. El joven Amo Dong-che también está recibiendo tratamiento. Recibe inyecciones 2 veces por semana, así que por eso todos decían siempre que el niño estaba enfermo. Es por esta enfermedad. Sí, tiene que mantenerse alejado de cualquier cosa afilada y no puede hacer nada demasiado brusco. Incluso sin cortarse se le hacen moretones muy fácilmente. Dong-hyuk suspiró, pensando, cielos, este niño debe estar pasando por mucho.
Justo en ese momento, un grito fuerte sale de la habitación del hospital. Sobresalta a Gu Dong-hyuk. ¿Dónde te duele? Duele mucho. Acostado en la cama del hospital está el pequeño Dong-che, llorando a mares de miedo e impotencia. Un médico le sujeta ambas manos con fuerza, diciéndole: «Cálmate, ya está dentro. No te muevas». Gu Dong-hyuk se acerca a la cama y le pregunta al doctor: ¿qué le pasa a la mano del niño? La mano del joven amo está así, por todas las inyecciones frecuentes que necesita para su tratamiento. En ese momento, Gu Dong-hyuk miró a Dong-che con un nuevo sentimiento de lástima. El pequeño puño cerrado del niño y piensa: sé que tiene que ser fuerte, pero que un niño pequeño pase por esto. Al final, ni siquiera pudo terminar el pensamiento. Después de que terminaron con todo lo del hospital, el hermano mayor, Dong-hyuk, cargó al ahora dormido Dong-che hacia afuera. El jefe de departamento Yang se ofreció rápidamente: déjeme cargarlo, pero Dong-hyuk lo rechazó. No, está bien, quizás sea mejor si lo hago yo. Parecía que toda esa experiencia finalmente había despertado algo de simpatía en Gu Dong-hyuk. Pensó para sí mismo que cualquiera que viera a ese niño llorar se sentiría exactamente igual. Después de ver eso, pensé que al menos podría tratarlo un poco mejor. Así que unos días después, una vez que Dong-che estuvo mejor, Gu Dong-hyuk le dio un oso de peluche gigante. «Dong-che, ya te sientes mejor», pero parecía que nuestro pequeño. Dong-che no le prestaba atención a Dong-hyuk y mantenía la nariz metida en un cómic. Gu Dong-hyuk no se iba a rendir tan fácilmente. Se acercó y dijo algo como: ¿no te gusta el oso de peluche? Es muy suave, así que no te hará daño». Pero Dong-che solo le suelta un rotundo «no». Luego, de la nada, se voltea y pregunta: ¿por qué le hablas a Shihun? Siempre miras a Shihun con esos ojos aterradores. ¡Y lo odias! Espera un segundo. Shihun era el antiguo nombre del niño. Así es. Dong-hyuk responde rápidamente: ¿cuándo he hecho yo eso? Oh, lo hiciste antes. El niño mira fijamente a los ojos de Dong-hyuk. Aprieta su pequeño puño. Solo eres amable con él ahora porque Shihun está enfermo. Dong-hyuk le devuelve la pregunta, pero por dentro se pregunta: ¿los niños normalmente son tan agudos con sus palabras? ¿Por qué dices eso? El niño se enoja aún más y grita: ¿de verdad te parecía tan lamentable Shihun? A Gu Dong-hyuk le empieza a correr un sudor frío. Está todo nervioso, tratando de explicar: no es así. Solo vine porque quería conocerte mejor. No te odio, Dong-che. Es solo que mi mirada. No te estaba mirando mal, ¿de acuerdo? Siento si te asusté. Empecemos de nuevo y conozcámonos. Mi nombre es Gu Dong-hyuk. Y así, su mano, la mano de Dong-che, y la pata del oso de peluche se agarraron con fuerza como si estuvieran haciendo una promesa eterna, pero parece que el pequeño aún no se acostumbraba a su nueva situación, sin sentir realmente que fueran una familia todavía. «Tú no eres Dong-che», dijo mientras abrazaba al oso de peluche. Le empuja el oso a Dong-hyuk y dice: «vete». Las palabras del niño toman a Dong-hyuk totalmente por sorpresa, y entonces él simplemente se echa a reír. ¡Qué tierno! Resulta que después de todo sí te gustan los osos de peluche. Diviértete jugando con tu nuevo oso, ¿de acuerdo? Pero oye, si te aburres, solo ven a buscarme, ¿está bien? Y con eso Gu Dong-hyuk sale de la habitación. Se aseguró de despedirse de Dong-che, que ya estaba abrazando a su nuevo mejor amigo, y así, día tras día, Gu Dong-hyuk le traía regalos a Dong-che, a veces un pequeño disfraz de oso, otras veces otro oso de peluche. Pero durante todo ese tiempo, la enfermedad de su madre empeoraba justo cuando el chico finalmente comenzaba a abrirse con él. Entonces un día, su mamá tuvo un episodio de su enfermedad y rompió un vaso en un ataque de ira. Terminó lastimando al chico y al ver la sangre empezar a correr, Dong-hyuk sintió que el corazón se le partía. Esa fue la gota que derramó el vaso. Decidió llevarse a Dong-che y mudarse. Y en realidad, Gu Dong-hyuk lo hizo, no por el deber de cuidador que su padre le impuso, sino porque no soportaba la idea de que el niño volviera a salir herido. Su cuidado por él comenzó por buena voluntad y empatía, pero realmente hizo todo lo posible por criarlo, solo esperando y rezando para que Dong-che creciera sano y nunca más tuviera que salir herido, un deseo al que se aferró con todas sus fuerzas. Y ahora, volvemos al presente. Dong-che está literalmente en la cama, completamente desnudo, mientras Dong-hyuk observa todo en la cámara de seguridad, pensando por qué no se duchó cuando se despertó. Pero que esté haciendo esto ahora es la primera vez que lo veo ser tan agresivo. Y sí se hace un moretón. Aterrado, Gu Dong-hyuk corre de vuelta a casa gritándole a Dong-che que abra la puerta. Mientras tanto, adentro, Dong-che está ocupado usando un oso de peluche para probar algunas cosas.
Está totalmente concentrado y a punto de meterse a la ducha. Pero entonces oye a Dong-hyuk llamándolo. Se apura a ponerse unos pantalones y esconde el oso de peluche. Justo en ese momento, ya volviste. Solo. Espera un momento. Llegaste muy temprano. No es todavía hora de trabajar. Dong-hyuk entra y le pregunta a Dong-che por qué la puerta estaba cerrada con llave. No la cerré. Qué raro, ¿no? Debes estar equivocado. ¿Y por qué estás todo sudado? Este cuarto es un completo desastre también. Dong-che está súper avergonzado y ni siquiera puede mirar a Dong-hyuk a los ojos. ¿Por qué me regañas apenas llegas a casa? Acabo de despertarme tarde e iba a darme una ducha. Así que le dijo, ve a ducharte y baja, prepararé la cena, y Dong-che simplemente asintió y se fue. Pero en realidad solo se metió al baño para terminar el asunto que no pudieron concluir antes. Después de eso, se metió a la ducha, pero poco sabía él que Dong-hyuk estaba parado justo ahí. Su espalda estaba presionada contra la pared de vidrio transparente del baño. Estaba frunciendo el ceño, excitándose y empezó a tironear de su corbata porque ya no podía más. En la mesa, Dong-hyuk le daba de comer a Dong-che mientras le hacía preguntas. ¿Y qué hiciste hoy? Te dije que me desperté tarde, así que ¿por qué regresaste tan pronto? Es porque quería volver rápido, ya sabes, ¿eh? Es porque tenías esa cita con esa mujer hoy. Solo te dije que dieras una buena impresión. Y luego volvieras, no que tuvieras que estar de vuelta tan temprano. Y bien, ya decidieron la fecha del compromiso. Sí, esa sola palabra de Dong-hyuk destrozó por completo a Dong-che, aunque sabía que este día llegaría. En el segundo en que la realidad lo golpeó, Dong-che solo bajó la cabeza, sin saber qué sentir. Ya no quería comer. Dong-hyuk intentó discutir, pero Dong-che solo gritó, no, no quiero comer. Después de soltar eso, se fue furioso, dejando que Dong-hyuk se volteara hacia Teo y dijera, ¿qué estás haciendo? Eso es peligroso, siéntate, buen chico. Mientras tanto, Dong-che estaba sentado en su habitación con el corazón completamente roto. Estaba frente a sus dos osos de peluche de siempre con el corazón apesadumbrado y tomó una decisión. ¿De verdad fijaron la fecha? Bien, no pienso ir a esa ceremonia de compromiso. Hundió la cara en la almohada, pensando lo mejor, pero luego se dio cuenta de que sí quería vigilarlo. Tendría que ir, maldita sea. Y entonces un recuerdo del pasado le vino de golpe. Recordó cuando Dong-hyuk no quería casarse y solo quería pasar su tiempo cuidándolo a él. Su padre lo reprendió duramente por un largo rato e incluso comenzó a arrojarle cosas. Pero incluso cuando su padre miró a Dong-che, su mirada era simplemente gélida. Dong-che entró en la habitación y vio a Dong-hyuk presionando un pañuelo sobre una herida en su cabeza. Fue porque su padre le arrojó algo y él se asustó. Está sangrando, está sangrando. ¿Estás bien, Dong-hyuk? Dong-hyuk se agachó para que Dong-che le limpiara la sangre. Y ver eso le rompió el corazón a Dong-che. ¿Qué clase de matrimonio es tan importante como para que papá le arroje cosas a la cabeza a alguien así? ¿Acaso papá tiene razón? No me digas que eres un hijo ilegítimo o algo así. ¿Por qué actúa así? ¿Y si te deja una cicatriz? Al oír a Dong-che culpar a su padre por su causa, Dong-hyuk solo sonrió. Dong-che, estoy bien. Pero entonces recordó la primera vez que escuchó sobre el compromiso. Perdió el control por completo. Estaba tan desconsolado que de hecho se escapó de casa, simplemente sentado bajo la lluvia y llorando con total desesperación. Entonces, ¿quién te dio medicina? Sabes que no puedes vivir solo. Si no fuera por mí, simplemente te escaparías y desaparecerías. Si vas a cogerme, entonces más te vale que te hagas responsable. Aunque ese método funcionó de maravilla, Dong-che sabía que no era un truco que pudieras usar con cualquiera. Dong-hyuk recibía cada vez más presión de su padre. Lo estaban presionando para que se comprometiera, y aunque se sentía culpable de que las cosas fueran tan difíciles para él. Todo por culpa de Dong-che. Dong-che aún quería que él simplemente lo soportara, y sin embargo no podía soportar ver a Dong-hyuk salir herido. Así que al final tomó un camino diferente y le dijo que simplemente siguiera adelante con el compromiso. Pero le hizo prometer que no saldrían en citas ni se verían fuera del trabajo. El compromiso era estrictamente entre socios de negocios, porque si solo era así, pensó que podría aceptarlo. De vuelta en el presente, Dong-che tocó el oso de peluche y murmuró. «Solo quedan 2 meses», preguntó si quería añadir algún otro ritual. Justo en ese momento llamaron a la puerta y era Dong-hyuk. «Dong, es hora de tu inyección. Ya te cambiaste de ropa. De verdad hace tanto calor aquí». Se disculpó Dong-hyuk. Se disculpó por perder los estribos antes mientras le ponía la inyección a Dong-che. «No te quedes con el estómago vacío. Déjame ir a comprarte algo de comer después de esto». Dong-che abrazó el oso de peluche con fuerza, como queriendo preguntar, ¿quieres intentar salir en una cita?
Sus palabras hicieron que Dong-hyuk se pusiera completamente rígido, pero no respondió y solo cambió de tema. ¿De acuerdo? Dijiste que querías comer salmón, ¿verdad? Iré a comprarlo. Espérame un poco. ¿Por qué siempre cambias de tema tan descaradamente cuando digo que quiero tener una cita? Sí, la voz de Dong-hyuk se hizo más profunda. Dong-che, tener citas no es algo que puedas hacer solo porque quieres. ¿Qué pasaría con tu compañía si hicieras eso? Ya tienes 20 años. Si quieres tener una cita, no puedes simplemente pasar por el centro comercial y conocer a cualquiera por ahí. ¿De acuerdo? Mientras decía esto, Dong-hyuk abrazó la pierna de Dong-che. ¿Por qué te resistes tanto? ¿Por qué de repente quieres una cita? Ya decidí centrarme en el trabajo en lugar de ir a la escuela. Lo hago porque me gusta. Dong-hyuk tocó suavemente la frente de Dong-che. Él se sonrojó, sosteniendo el oso de peluche blanco entre ellos. Entonces, está bien si tengo una cita. Dong-hyuk solo miró a Dong-che sin decir nada, hasta que Dong-che insistió en una respuesta. Finalmente respondió, hazlo si eso es lo que quieres. ¿Qué dijiste? Hundió la cabeza en el oso de peluche. ¿De acuerdo? ¿Cómo podrías ganarme? ¿Cómo puede cambiar algo en solo 5 segundos? Aunque no me lo permitas, lo haré de todos modos, sermoneó el mayor. ¿De acuerdo? Acuéstate. Todavía es temprano. Tráeme una manta. Dong-hyuk comenzó a cantarle canciones de cuna a Dong-che, pero él dijo algo como, ¿de verdad? ¿Solo vas a esperar? Oye, ¿cuánto tiempo piensas seguir cantando esa estúpida canción de cuna? Apartó su mano de un manotazo. Ya soy mayor, no me trates como a un niño. Esa mirada era tan irritante. Cuanto más pensaba en ello, más se enfadaba y golpeó la mesa con el puño. Era la mano de Dong-hyuk. Bueno, yo soy el que incluso te da de comer. No importa cuánto crezcas a mis ojos, sigues siendo un niño pequeño, ¿eh? Dong-che estaba un poco molesto. Así que planeas cuidarme incluso cuando tenga más de 30 años. ¿En serio? ¿Incluso si tengo 100 años, planeas vivir conmigo toda tu vida? Por supuesto. ¿Qué pasa si envejeces? No moriré. Dong-che se rió felizmente. ¿Acaso eres un dios o algo que no mueres? Todos mueren. Gu Dong-hui tocó suavemente el rostro de Dang-che y dijo, quiero decir que no te dejaré completamente solo. Entonces, muramos juntos más tarde. Cuando uno de nosotros muera, el otro lo seguirá. Dang-che dijo, jaja, no digas cosas tan aterradoras. Rápido cierra los ojos y duerme. Y Dang-che obedeció. En su corazón estaba pensando, Gu Dong-hui me ama tanto, no hay razón para que me deje. Así que si pienso en el compromiso de forma realista, es solo una forma de que pasemos más tiempo juntos. Más tarde, cuando el presidente Gu ya no esté, seremos solo nosotros dos. Será entonces cuando me le confiese oficialmente a Gu Dong-hui, porque diga lo que diga, él aceptará incondicionalmente. Nuestra relación no ha sido solo de hermanos desde hace mucho tiempo. Después de que Dang-che se durmiera, Gu Dong-hui salió sigilosamente de la habitación. Hizo una llamada para organizar vigilancia extra para cuando Dang-che salga. Si quiere ver a alguien, infórmenme inmediatamente. Pero sobre todo, no olviden añadir cámaras en el baño. Ya te dije que me gustas. A la mañana siguiente, después de despertar, Dang-che estaba sentado en el sofá. No tenía idea de cuándo se había ido ya Gu Dong-hui y adormilado planeaba cocinar algo por su cuenta. Era como una disculpa por haber perdido los estribos con Gu Dong-hui ayer, así que empezó a buscar recetas, pero se detuvo de repente cuando vio una noticia sobre la apasionada y color de rosa vida amorosa de dos magnates, Gu Dong-hui y Lim Hee-dee. Decía que sus familias pronto anunciarían su compromiso. Debajo había noticias y fotos de los dos saliendo, luciendo totalmente genuinos. Dang-che quedó atónito. ¿Qué es esto? Se desplazó hacia abajo para ver una avalancha de comentarios llenos de bendiciones. También había envidia e insultos. Dang-che no pudo seguir leyendo y simplemente hundió la cara entre las rodillas. Luego arrojó el teléfono. Su estado de ánimo en ese momento se sentía como si estuviera cayendo en un abismo sin fin. Gu Dong-hui ya me lo prometió. En otro lugar, Gu Dong-hui estaba en una reunión con sus subordinados. Cuando su asistente entró deprisa, preguntó qué pasaba. El asistente le susurró rápidamente algo sobre el artículo del compromiso al oído de Gu Dong-hui. Luego echó un vistazo a la transmisión de una cámara que mostraba vino. Gu Dong-hui se levantó de un salto, interrumpió la reunión y salió deprisa, mirando las noticias en su teléfono mientras caminaba. Le preguntó al asistente, «¿No estamos manejando eso adecuadamente?» «Sí, señor. Parece que por allá no nos entienden muy bien». Le lanzó al asistente una mirada gélida. «Director, ¿por qué me dice esto apenas ahora? Le pido sinceras disculpas». En el auto, Gu Dong-hui miraba con preocupación la transmisión de la cámara de Dang-che.
Lo estaba viendo beber vino. Mientras tanto, Dang Che simplemente se estaba bebiendo la botella de vino. Era como si ni siquiera supiera cómo emborracharse. Su corazón simplemente sentía demasiado dolor. No estaba seguro de si estábamos en la misma sintonía, pero resulta que yo era el único que no sabía lo que pasaba. ¡Qué ridículo! Dang Che comenzó a llorar pensando, si realmente solo me veía como un hermano pequeño. Si ese era el caso, no debería haber sido tan bueno conmigo desde el principio, pensó recordando el pasado. Recordó cuando Gu Dongui lo llevó al parque de diversiones, donde ambos usaron lindos accesorios en la cabeza, sostenían globos de colores en sus manos, y luego estuvo la vez que Gu Dongui se fue temprano de un evento. Todo porque le había prometido hornear con él, incluso yéndose mientras él lloraba a mares. Y cuando sollozó porque no consiguió el codiciado oso en el evento deportivo de la escuela, Dang Che le había preguntado a Gu Dongui cuándo podré correr alguna vez. Puedes hacerlo, solo inténtalo, le había dicho. Y quizás para Gu Dongui, desde ese momento tus lágrimas se convirtieron en el cuchillo más afilado, lo único que más lo hería. Por eso te prometió que ganaría la carrera de padres y conseguiría ese oso de peluche para ti. Al final, Gu Dongui nunca te decepcionó. Siempre cumplió sus promesas, especialmente en cosas que te involucraban, pero ahora sentía que todo había sido hecho pedazos, sin dejar ni una sola pieza. Incluso la promesa de estar contigo para siempre fue solo una mentira. No, gritó Dang Che, completamente indefenso y abrumado por el sufrimiento. No, no puedes, no puedo vivir sin ti. Hiciste todo por mí. Tienes que hacerte responsable de tu promesa. Justo en ese momento, Gu Dongui entró por la puerta. Corrió a buscar a Dang Che solo para ver que se había emborrachado hasta quedar inconsciente. Al verlo casi desmayado, gritó Dang Che, ¿qué estás haciendo? Así que has vuelto. Supuse que vendrías a rogarme, entonces ¿por qué eres tú el que está enojado? Es porque estoy bebiendo. Es eso. Tampoco es que tú me hayas escuchado. Sus manos temblaban, derramando vino al suelo, antes de que de repente se levantara de un salto y gritara enojado. Tú fuiste el que hizo la promesa primero. Vas a explicarlo todo ahora mismo. Esa foto es, pero antes de que pudiera terminar, Dang Che rompió la botella de vino. Cállate. No quiero oír más de tus excusas, dijo Gu Dongui con la voz llena de preocupación. Lo sé, solo déjalo en el suelo. No te muevas hasta que llegue a ti. Pero Dang Che ya había perdido el control, gritando, no te atrevas a acercarte a mí. Si das un paso más, me mataré justo frente a ti. Saca a esa gente de aquí. Retrocede. Sus palabras congelaron a Gu Dongui en el lugar. Estaba aterrorizado de que Dang Che hiciera algo imprudente. La expresión de Gu Dongui se ensombreció mientras murmuraba fríamente. Todos fuera. Ahora, díganle al doctor Kim que esté preparado. Vio la mancha roja. Es sangre en no. Es solo el vino. Salgan rápido. Espera un momento, Dang Che. Pero sus subordinados aún dudaban, tratando de hacerlo entrar en razón. En ese momento, Gu Dongui explotó, rugiendo como un león enfurecido. Les dije a todos que salieran, y entonces solo estaban Gu Dongui y Dang Che en la habitación. El cuerpo de Dang Che temblaba incontrolablemente mientras repetía que no podía vivir sin él, que no podía hacer nada por su cuenta. Pero Gu Dongui intentaba explicarle ansiosamente. Insistió en que él y Lim Hee-dee no tenían el tipo de relación que Dang Che imaginaba. Esa foto fue solo de nosotros tomando el té en el vestíbulo, dijo, pero Dang Che no escuchaba. Dos personas comprometidas reuniéndose en un hotel. Si no están saliendo, ¿qué más podría ser? No me trates como si fuera un niño que no sabe nada. Se tambaleó, casi perdiendo el equilibrio. Parecía que estaba a punto de pisar los fragmentos de la botella rota, asustando tanto a Gu Dongui que palideció. Está bien, Dang Che, déjame sacarte de aquí cargando primero. No puedes lastimarte, por favor, podemos entrar y hablar sobre esto. Con una expresión completamente vacía, Dang Che levantó la mitad dentada de la botella rota hacia su muñeca. Cancela el compromiso, respóndeme, si no lo haces, ya sabes lo que pasará. Gu Dongui todavía intentaba explicar. El compromiso es solo una farsa, suplicó, pero una vez más, Dang Che explotó. Maldita sea, ya lo prometiste. Sollozó, su voz extrañamente vacía de emoción. Prometiste que solo se verían como socios de negocios. Has olvidado la promesa que me hiciste. ¿Ahora te gusta esa persona?, preguntó Dang Che, mirando a Gu Dongui con lágrimas en los ojos, mientras confesaba. ¿Fui yo a quien le gustaste primero? ¿Yo dije que me gustabas primero? Gu Dongui estaba completamente incrédulo, preguntando, ¿qué estás diciendo, Dang Che? Me gusta cuando me cuidas.
Me gusta cuando me das osos de peluche. Me gusta cómo te preocupas tanto porque tienes miedo de que me lastime. Incluso las veces que tuviste que ponerme inyecciones. Danche enumeró todas las razones, expuso exactamente por qué le gustaba a Gudongui, cómo lo había tratado tan bien que no pudo evitar enamorarse de él. Todo es tu culpa, dijo secándose las lágrimas. Así que si no puedo ser yo, no dejes que sea nadie más, ¿de acuerdo? Solo intenta quererme más de lo que quieres a esa persona. Es todo lo que pido. Solo mírame, solo esta vez. No me abandones ahora. Gudongui miró fijamente a Dangche. Luego de repente corrió hacia él, pisando directamente los fragmentos de vidrio roto. Dangche se levantó y le dio un beso suave y reconfortante. ¿No llores más?, susurró Gudongui, y Dangche rápidamente le devolvió el beso. Solo se separaron cuando ambos se quedaron sin aliento. Gudongui sonrió y llamó suavemente el nombre de Dangche. Yo tampoco puedo vivir sin ti, no puedo hacer nada sin ti. Lo siento. Aunque soy 15 años mayor, todavía no tengo la fuerza para protegerte adecuadamente. Y aunque las cosas no serán fáciles de ahora en adelante, no dejaré que te lastimen nunca jamás. Sí, prometo estar a tu lado toda la vida. Entonces Gu Dongui tomó a Dongche en sus brazos y lo llevó al dormitorio. Besó a Dongche hasta dejarlo sin aliento, deteniéndose solo cuando Dongche se lo suplicó. Gu Dongui aceptó. Luego soltó un grito de triunfo y le arrancó la camisa a Dongche. Tenía la intención de llevarlo a bañar primero, pero al parecer Gu Dongui había sobreestimado seriamente su propio autocontrol al ver el cuerpo de Dongche, especialmente con esa expresión seductora en su rostro, junto con su petición de que lo bañara. Su razón simplemente se hizo 1.000.000 de pedazos, y lo que siguió fue una escena extremadamente desordenada entre ellos dos. Para hacer las cosas aún más salvajes, Gu Dongui le reveló a Dongche que ya no estaba en el registro familiar, así que ya no tenían la presión psicológica de ser hermanos sobre su relación. Y ya que estaban en eso, Gu Dongui incluso hizo que Dongche lamiera toda la sangre de la mordida que le había dejado en el hombro. Quería que su sangre se mezclara e incluso lo obligó a llamarlo papá. Esto solo hizo que Dongche llorara a mares. Parecía que lo único que Gu Dongui sabía hacer era molestarlo. Finalmente, la confesión de Gu Dongui de te amo hizo que Dongche llorara aún más fuerte. A la mañana siguiente, Gu Dongui estaba durmiendo pero se despertó somnoliento al sentir un peso sobre él. Murmuró el nombre de Dongche, pero luego abrió los ojos de golpe y se despertó por completo. La tez de Dongche se veía muy bien, estaba claro que había dormido de maravilla. Pero en ese preciso momento, Dongche sostenía un par de tijeras en la mano. Con una voz baja y amenazante, Gu Dongui dijo: Dongche, ¿qué estás haciendo? ¿Quién te dijo que tomaras esas tijeras? Pero Dongche ignoró por completo las palabras de Gu Dongui. Simplemente le bajó lentamente los pantalones a Gu Dongui mientras decía algo peligroso. Te queda algo de conciencia. Después de lo de anoche, eso no es algo que deberías estar diciendo. Lo has olvidado. Tu amiguito es básicamente un arma peligrosa para mí. Deshacerse de él es lo único correcto. Al oír esto, a Dongui le pareció gracioso. Mi amado Dongche debe haberse sorprendido mucho, ¿eh? Me equivoqué. La próxima vez prometo ser muy gentil. Por favor, perdóname, mi principito. Dongche le ordenó a Gu Dongui que se arrodillara. De acuerdo, pero primero, dame las tijeras. Dongche obedeció y luego intentó golpear a Gu Dongui, pero Gu Dongui fue más rápido. Agarró su mano y se golpeó a sí mismo con fuerza en la cara. Esto sorprendió por completo a Dongche. Oye, ¿qué demonios crees que estás haciendo? Si dejo que me golpees, podrías lastimarte la mano accidentalmente. ¿Qué haría yo entonces? ¿Cuántas veces más quieres golpearme? Al oír eso, Dongche sintió de repente una punzada de lástima y bajó la cabeza. Es mi culpa que solo te preocupes por tu propio cuerpo. Si te lastimas, me enojaré y entristeceré tanto como tú. Estabas preocupado de que pudiera lastimarme. Dongche se secó las lágrimas con su camisa. Luego regañó enojado a Gu Dongui. ¿Quién se golpea la cara de esa manera? Estás loco. Deberías pensar antes de actuar. No puedes hacer las cosas a ciegas así. Es solo que, en un momento de frustración, solté esas palabras. No sabes que te amo. Al escuchar una confesión tan tierna de Dongche, Gu Dongui no pudo contenerse más. Lo abrazó con fuerza y lo consoló. Lo siento. Simplemente no pude entender tu corazón. Vamos a desayunar algo ligero juntos. Dongche, habiendo dejado de llorar, aceptó obedientemente. Gu Dongui cargó a Dongche como a un bebé hasta el comedor. Dongche le preguntó: ¿vas a ir a trabajar? Parece que el presidente Gu te está esperando. Cuando escuches que voy a cancelar el compromiso, respondió Gu Dongui, solo ponte el casco y vete a trabajar. Tú solo preocúpate por ti, Dongche.
Puede soportar ser mi amante para toda la vida. El corazón de Dong Che se aceleró y su cara se sonrojó. ¡Qué amante! Por supuesto que puedo. ¿Qué tiene eso de difícil?, declaró Dong Che, justo cuando Gu Donghui lo sentó en la mesa del comedor. Comenzó a molestarlo, diciendo: actúas con demasiada confianza. Más te vale no pensar en echarte para atrás ahora. Parece que Dong Che está en un verdadero aprieto ahora. Enroscó sus piernas con fuerza alrededor de Donghui como una clara advertencia. Tú eres el que debe cumplir su palabra, replicó. Nunca te dejaré ir, ni aunque me muera. Después de decir eso, declaró: literalmente apostaría mi vida entera en ello. Y luego Dong Che besó a Donghui justo en los labios, como para sellar su promesa, lo que hizo a Donghui increíblemente feliz. Para cuando llegó el fin de semana, el pobre Donghui todavía estaba atrapado en casa, ahogado en horas extras de trabajo. Dong Che se acercó y preguntó: ¿todavía no has terminado con todo ese trabajo? Dongui solo preguntó: oye, ¿puedes traerme un poco de agua? Y Dong Che respondió: claro, ya voy. Deberías trabajar menos los fines de semana, dijo Dong Che. Ajá, de acuerdo, rió Dongui, pero de repente, Dong Che agarró a Dongui del cuello de la camisa y por una fracción de segundo un destello de dolor cruzó sus ojos, pero desapareció con la misma rapidez. Luego preguntó: ¿te dolió cuando te hiciste ese tatuaje? Parece tan insignificante y doloroso. No es así. Si alguna vez me hiciera un tatuaje, preferiría tatuarme tu nombre, o tal vez un oso de peluche. Dongui pensó para sí mismo que Dong Che tenía la extraña manía de regañar, y escucharlo seguir así comenzaba a sacarlo de quicio, pero solo le sonrió gentilmente, porque le recordaba los viejos tiempos, cada vez que tenía que ponerle una inyección. Recordaba tener que mentir solo para consolar a un niño que lloraba, y la culpa y la ira por la enfermedad incurable no dejaban de crecer. Pero no tenía a nadie a quien culpar ni a ningún dios a quien rezarle, aunque todo lo que quería era quitarle ese dolor. Por supuesto, no podía. Así que todo ese resentimiento e impotencia finalmente se volvió hacia adentro, de vuelta hacia él mismo. Por eso se hizo el tatuaje, para sentir el mismo dolor que sentía Dong Che, un proceso que continuó sin descanso durante 15 años. Y cuando el tatuaje finalmente cubrió toda su espalda para cuando cumplió 20 años este año, usó su confesión de amor como una excusa para finalmente admitir los sentimientos que habían estado allí durante tanto tiempo. Era como un tatuaje imposible de borrar, como un mar desbordante de emociones. Lo amaba tanto que no había forma de que pudiera dar marcha atrás.